Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo de Psiconeuroactiva y vamos a hablar específicamente de la endometriosis. La endometriosis básicamente es un engrosamiento de las paredes del endometrio que se ubica en el útero por proliferación celular, por multiplicación de células con una cualidad secretora que se ubican en esa zona. Hacen el ambiente ácido y impiden luego de la fecundación el cigoto o el feto llegue allí a esa zona para comenzar a formarse y crecer. Y otra característica de la endometriosis es que se produce bastante dolor abdominal y bastante sangrado, abundante sangrado durante los periodos menstruales. El endometrio, es nuestra primera casa. Es la primera casa de todo ser humano, porque es allí donde permanecemos un tiempo necesario de maduración antes de dar a luz al mundo, antes de conocer al mundo. Entonces este representa nuestra primera casa. Lo que vamos a hablar hoy es cómo prevenirla. Es importante recordar algo, que todas las enfermedades tienen un origen biológico y este origen biológico es una activación a través de un conflicto que representa una necesidad no satisfecha. En este caso, y vamos a recordar, antes de hablar de este caso, vamos a recordar las características que tienen que tener estos choques biológicos, estos conflictos biológicos, estas necesidades no resueltas para que comience a gestarse lo que conocemos como una enfermedad, que básicamente es un mejoramiento de la función del cuerpo para contrarrestar ese conflicto que comenzamos a vivir. Como vimos en un video anterior, el origen biológico de las enfermedades, toda enfermedad nace a partir de un choque emotivo, de un evento emotivo vivido con estas características. En soledad, que te lo callaste, no se lo dijiste a nadie, sentías que nadie te podía ayudar y no lo dijiste porque era moralmente incorrecto, políticamente incorrecto y por eso era mejor no decirlo. Segundo, sentiste que era una situación amenazante, peligrosa para tu bienestar. Por lo tanto, lo viviste de una manera dramática y aguda. Y te tomó por sorpresa. No te lo esperabas, no lo veías venir. Con estos ingredientes, con estas características, en una situación bastante emotiva, comienza a gestarse lo que se conoce enfermedad. Y en este caso sería una endometriosis. ¿Cuáles son esos eventos detonantes de la endometriosis? Son eventos que tienen que ver con hogar, con ambiente, con un lugar para tener crías. Donde se desea tener un niño, pero no se tiene un ambiente apropiado, un lugar apropiado para poder tenerlo. Entonces, allí se produce ese conflicto. Una mujer que vive en casa de los padres de su marido y no la hacen sentir que ese es su hogar, que esa es su casa. Porque no tiene un techo, no tiene un lugar, no tiene un ambiente apropiado para dar al hijo, para tener a luz al hijo. Vive con alguien más o literalmente no tiene casa o siente que la casa donde está no es de ella porque el marido le hace sentir que él la compró y que no es de ella, que ella está allí prestada. Podría ser otra opción. Y otro evento detonante emotivo es una pérdida de un hijo, un aborto, con las características que les comenté para que una enfermedad se lleve a cabo. Y esta pérdida no necesariamente tiene que ser directamente a esta persona. Porque recordemos algo, hay un evento programante y uno detonante. Que el evento programante y detonante se puede vivir en la misma vida de la persona, sí. Pero el evento programante también puede venir de los ancestros. ¿Cómo? Y aquí vamos a hablar un poco de transgeneracional. Porque el ADN transmite información no solo de cómo debemos vernos en el aspecto físico, sino que también transmite información con respecto a eventos, sucesos de carga bastante emotiva que son importantes para prevenir nuestra supervivencia, como es en este caso, que dar a luz y tener generaciones, tener hijos, es preservar la supervivencia, nuestra supervivencia como especie humana. Entonces se trata de un conflicto de supervivencia. Entonces, por ser algo tan importante, esa información va a viajar por el ADN. Entonces, ¿qué hay que buscar? Primero, hay que buscar si la mamá, cuando estuvo embarazada, de ella tuvo una pérdida anterior
a esta mujer que tiene endometriosis, sino ir más atrás. ¿Qué pasó con la mamá de tu mamá y qué pasó con la mamá de tu papá? Si tuvieron pérdidas, ¿cómo fue esa pérdida? ¿Qué causó esa pérdida? Y esa información hay que recolectarla. Una vez que se encuentre esa información, que esté en el árbol genealógico, hay que estudiar cuál fue el evento detonante en esta vida, en la vida de la persona. Un caso, una mujer que quería a su sobrina como su hija. La cuidaba de ella porque su hermana trabajaba y la protegía mucho como si fuese su hija. La amaba como su hija. Pero la niña muere a los 8 años. Este hecho de la niña morir, y ella sentía que era su hija, no su hija biológica, pero de corazón, de sentimiento, se produce una endometriosis. Esta endometriosis, el evento detonante fue la muerte de la hija, pero el evento programante viene del árbol, porque ambas abuelas, la mamá de su mamá, la mamá de su papá, tuvieron pérdidas, y una tuvo pérdida de gemelos. Entonces, ya ahí estaba la información latente, estaba hablando de un programa de no tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos se me mueren y eso es doloroso para una madre. Y por eso la menstruación duele. Porque es un evento doloroso. Es doloroso tener hijos, es doloroso traer niños al mundo. Tener niños duele. Y allí están los dolores abdominales y el sangrado abundante. Y ese programa de no querer tener hijos. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Que es lo que vamos a hablar en esta serie de Psiconeuroactiva. Cómo prevenir las enfermedades. En este caso, cómo prevenir la endometriosis. Cuando tú sientas la necesidad de dar a luz a un niño, coméntalo. Porque sientes, además, tienes la necesidad, pero una necesidad no satisfecha, por las razones que sean. Allá hay un programa de no querer tener hijos. Y básicamente, es por no tener un lugar apropiado, un ambiente adecuado para traer a luz a nuestras crías. Y este es el sentimiento oculto, esa emoción oculta. La previenes hablándolo, comentándolo, diciendo lo que sientes. Quiero tener un niño, pero... Eso es lo que tienes que decir a todo el que puedas. ¿Qué es lo que debes hacer si esto ocurrió en el árbol? Te das cuenta que ocurrió, fue en tu árbol genealógico, por el lado de tu mamá o el lado de tu papá, o en ambos lados. Tomar conciencia de eso, buscar la causa. ¿Cómo era la relación con mi abuelo? La relación de mi abuela con mi abuelo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que hubiera esa pérdida? ¿Cómo lo vivieron los miembros de la familia? ¿Cómo lo vivió mi abuela? Y comentar eso. Llorar si hay que llorar. Sacar esa emoción. Liberarla. Drenarla. Gritando, llorando. Escribiendo una carta. Pero liberándola. Y bueno, esta sería la solución si eso ocurrió en el árbol. ¿Y cómo prevenirlo? Cuando sientes en este momento, en esta etapa que estás viviendo, comentándolo. Recuerda que en esta serie y en todas las series del canal puedes dejar tus comentarios con sugerencias de temas. Todos esos temas que quieres escuchar, todas esas dudas que tengas, son muy bienvenidas y bien recibidas. Recuerda que a cada instante tienes la oportunidad de ser mejor que antes. Nos estamos viendo la semana que viene. Recuerda suscribirte al canal. Y si esta información que acabas de escuchar consideras que es importante para algún miembro de tu familia, un ser querido, a un amigo o una amiga que esté pasando por ello, que esté sufriendo endometriosis o que haya tenido una pérdida, su mamá o ella misma, este video le va a ser de muchísima ayuda. Te amo muchísimo. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao.